Si tuvieras enfrente a la persona que todos conocemos que estaba al frente de esos negocios, el señor Antonio Espaillat, ¿qué le dirías? Que me quitó lo más valioso que yo tenía en la vida. Mi familia. Y que el dinero nunca puede estar por encima de los seres humanos. Nunca. Como ocurrió el día de la tragedia, que esa señora, que yo me voy a reservar el nombre, montada en la ambulancia, dijo que le llevaran la caja del dinero. Con una tragedia como esa. Pensar en dinero. Eso dice mucho de ella. Como persona, como individuo. Saludos a nuestra gente que nos sigue en el Lente con Danilza Vargas. Hoy tenemos una entrega especial, más que cápsula, como siempre, llevando contenido informativo y que eduque a toda nuestra sociedad dominicana. Recordarles siempre primero que si no aún nos sigue, no se ha suscrito, por favor, denle a la campanita para que pueda ver todo nuestro contenido que publicamos en esta comunidad de YouTube. Hoy tenemos una entrega especial. Hace un año que la República Dominicana presenció una de las tragedias que más ha conmocionado a nuestra sociedad, y es el caso Yesset. Más allá del dolor, de la tristeza y de la impotencia que aún impera, hay historias que contar, hay historias que recordar y que siempre van a permanecer en nuestros corazones. Por eso hoy tenemos una conversación especial, conocer un poco más a fondo de dos mujeres, dos vidas valiosas que esa noche también partieron de este mundo. Y es el caso de las hermanas Acosta López, Patricia y Jessica Acosta López. Y hoy por eso tenemos esta conversación con Leticia Paola Acosta López, hermanas, estas dos amigas queridas que la verdad ha sido una gran pérdida para todos. Bienvenida, Paola, como te digo Gracias, de cariño, aunque muchos te gracias. conocen como Leticia. Sí, Gracias por a ti, Dani. concedernos esta conversación en el Lente con Danilza Vargas. Creo que lo primero es que la gente conozca un poquito más a fondo quiénes eran Jessica y Patricia Acosta López. Jessica Acosta era ingeniera, estudió en INTEC, primero hizo sus estudios del colegio en Santa Teresa, de ahí fue a INTEC, becada, porque siempre fue alumna sobresaliente, cursó su carrera ahí, en INTEC, y fue también graduada con honores de su promoción La Única Mujer. Eso fue inolvidable ese día de su graduación. Y de ahí entró a trabajar a Claro inmediatamente, donde tuvo 15 años laborales brillantes, eh, entregada a su trabajo, responsable, comprometida, eh, siempre buscando lo mejor y dando lo mejor de ella en su trabajo. De hecho, le fue entregada meses antes de la tragedia, le fue entregada por sus 15 años de labor sobresaliente en Claro. Una excelente mujer, excelente madre, excelente hermana, excelente hija, excelente tía. Y de pa Jessica era la más pequeña. Jessica era más pequeña, sí, tenía 36 años cuando partió. Y Patricia, bueno, colega tuya, vamos a decir, estudió en la Católica de Santo Domingo, de ahí tuvo su primer trabajo en Radio y Televisión Dominicana. Después trabajó en compañías privadas, CPS y demás, y ya a última hora se dedicó a lo que es el marketing, eh, y a empoderar mujeres a través del baile. Esa fue ese fue su último oficio que desempeñó de una manera extraordinaria, y lástima que me pude dar cuenta después de su muerte. Así es.
Paola siempre fuiste la del medio. Sí, yo soy la El equilibrio entre 2 perfiles que eran, eh, aunque Patricia decía que Jessica era su tercio, eran 2 perfiles, diferentes, diferente, realmente. sí. ¿Cómo las recuerdas a cada una? Eh, la alegría de la casa. A Patricia, si yo pudiera definirla en una palabra, diría que era única. Patricia supo vivir, desde el amor y ser feliz hasta su último día. Ella siempre ponderó que en la vida había que ser feliz. No importa cómo, pero ser feliz, que a eso fue que vinimos. Y Jessica, me enseñó a ser madre, me enseñó a lactar a mi hija, me enseñó el compromiso a pesar de ser la más pequeña, me enseñó que la vida es hoy, y que no hay un mañana. Me enseñaron demasiado y era en ese equilibrio que yo tanto necesitaba, ellas 2. Estamos justo a un año de haber convivir con este dolor y esta tristeza que ha dejado la tragedia del Jet Set. ¿Cómo ha cambiado la familia? ¿Cómo viven hoy doña Mayra, don Papucho, que eran los padres? Son los padres tuyos y los padres de Patricia y Jessica. Bueno, ha sido un proceso muy difícil porque es otra vida. A partir de que ellas se fueron es otra vida. Y es un proceso muy doloroso porque no hay retorno y tenemos que aprender a vivir de otra manera. Estamos tratando de reencontrarnos nuevamente como familia, de que ellas ya no están, pero están sus hijos y tratamos de mantener esa unión familiar, de tener ese calor familiar que siempre hemos tenido, a pesar de que ella ya no está. Pero de la parte más dolorosa de todo el proceso de duelo es justamente esa, en que ya no vamos a ser lo que éramos cuando ellas estaban. Hay niños Sí. que quedan, 2 varones que eran de Patricia, una niña de Jessica. ¿Cómo han logrado seguir el desarrollo en este año? Eh, bueno, ellos están en manos de psicólogos. Aún Sí, sí, claro. Es un proceso que llevamos ese acompañamiento, gracias a Dios. Por ejemplo, la empresa que Jessica trabajaba, eh, cubre esos gastos al día de han hoy. logrado, o sea, Sí, sí, han seguido manteniendo sí, 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 esa sí. responsabilidad. Esa responsabilidad, del lado de Patty, los 2 de Patty también reciben ayuda psicológica, pero esas son costeadas de creo que a través de Claro también. Eh, y las de papi y de mami también. Ellos se han hecho responsables de esa parte. Sí. Ya no es lo mismo. Jamás va a volver a ser lo mismo, jamás. Las primeras horas de enterarse de todo lo que había ocurrido, Bueno, es que algo como que cuando eso sucedió, es algo como si tú estuvieras viviendo una pesadilla y tú crees que tú vas a despertar, pero no despiertas nunca de ella. Un proceso muy doloroso, por la forma, eh, el 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 mismo proceso, no pudimos velar nuestros familiares, no pudimos velarla, no pudimos ponerle ropa, no pudimos darle un beso de despedida. O sea, fue como que alguien desapareció y ya. Eso es lo más triste, el proceso.
Ustedes están llevando el proceso a la justicia. Sí, sí. ¿Cómo pueden describir todo esto? ¿Iniciaron inmediatamente o tuvieron que tomarse un tiempo? Bueno, nosotros en medio del dolor nunca eh, habíamos pensado en eso, ni siquiera uno no está pensando en ese tipo de cosas, uno está más enfocado en los niños, por ejemplo, en mi caso, en los niños, en el bienestar de papi y mami, pero llega un momento en que justamente por los niños, eh, ya Robinson como esposo de Jessica y papi y mami como padres y tutores de los hijos de Patty, eh, decidimos dar el paso de buscar justicia por su muerte. Lo entienden como algo de responsabilidad. Sí, claro, claro. Nosotros tenemos que, es lo que yo le digo, por ejemplo, a mis sobrinos, que a todas las actividades que se realizan en el JC y en la eh, caminata que hicimos, la marcha, yo le digo, tenemos que participar porque fueron dos seres humanos valiosos e importantes en nuestras vidas y no puede ser que ellas hayan desaparecido de esa manera por negligencia y que todo se quede igual. Nosotros tenemos que hacernos sentir de que, de que perdimos algo tan grande y que jamás lo vamos a volver a tener con nosotros. Y esa es una manera de nosotros eh, tener, yo digo, ser la voz de ellas dos. Ustedes están siguiendo el proceso judicial, pero en el fondo, ¿qué sienten que puede pasar en el país? Bueno, fue como te dije, tenemos que hacerlo porque es lo que corresponde. Eran mis hermanas, eran nuestra familia y debemos de seguir el debido proceso. Estamos tratando de confiar en la justicia dominicana. Es difícil porque a pesar de que nuestro, digo nuestro porque pertenece, nuestro movimiento ha tenido reuniones con la procuradora y dentro de esas conversaciones en las cuales yo no he estado presente, pero sí he sido informada, eh, vemos que ella nos da un poco de aliento de que sí va a haber justicia, pero cuando yo llego al Palacio de Justicia a una audiencia y yo veo que me piden mi cartera para revisar si entro armada o si entro con algo que no está permitido entrar al Palacio de Justicia, y veo que Antonio España entra por la parte de atrás, sin ninguna revisión, eh, ¿por qué no entra por la puerta principal como cualquiera lo haría? Lo llevan más temprano para que nosotros, los demandantes y afectados, eh, no podamos tener acceso a él, y una serie de privilegios que yo entiendo que no debería pasar, pues, pero sí estamos muy confiados en que con el apoyo de la población, de personas como tú, periodistas que nos han apoyado en esta causa, entendemos que si nos unimos todos, sí podemos tener algo, sí podemos lograr algo a través de eso, porque es como yo digo, hoy fue a mi familia que me tocó, pero mañana te puede ser a la tuya. Entonces, esto tiene que crear un precedente en la República Dominicana de que se regulen las construcciones. Yo misma que me dedico a la construcción, que cada día eso sea más riguroso. Eh, ¿Los responsables han tratado de tener contacto con ustedes directo como familia? Bueno, a mí me contactó alguien de Punta Cana e inmediatamente lo comuniqué a la comunidad que, que tenemos Movimiento Yexet. Me dijeron que como que no tuviera comunicación con esa persona porque me parece que era por esa vía. Pero así directo que nos hayan contactado, No. no hemos recibido tampoco ningún tipo de ayuda de parte de ellos, ni nada. ¿Y alguna oferta económica para que no lleguen hasta la demanda judicial? No, no, no. Sí hemos tenido informaciones internas del grupo de afectados y familiares que sí le han hecho ofertas
De hecho, en la última audiencia salió una señora, que su abogado le estaba justamente comunicando eso, que como que negociara, y ahí salió en la televisión eso, pero nosotros de manera directa ¿No ha estado nunca en opción de ustedes no, negociar mm, temas económicos? eso es innegociable. Y es como siempre lo he dicho, esto no es por dinero, es sed de justicia. De ser justicia terrenal, porque de la divina sabemos que esa de nadie se escapa, pero hasta Dios nos manda a hacer justicia aquí. Entonces, vamos a agotar hasta el último granito de arena que tengamos que hacer para que eso se dé. Hay 234 familias más que también sufrieron pérdidas múltiples como las de ustedes. En algunos casos, muchos niños quedaron sin su padre y sin su madre al mismo tiempo. Ustedes han logrado tener contacto con muchos de estas familias afectadas también. Sí, claro, claro que sí. Incluso de ahí mismo del mismo movimiento nos hemos comunicado, hasta personas que uno conocía por otra persona y que son allegados a esa persona, que también son amigos de uno. Uno se ha dado cuenta de personas que tienen niños que quedaron huérfanos. Eh, el tema de el seguimiento a lo que tiene que ver con la escolaridad de los niños, de los tres, tanto de Rodrigo como de Ricardo y como de Montserrat. Vi que someramente en el pasado, la pasada actividad que sostuvieron, la misa que se hizo en el Yeset, dijiste que estaba cubierta, algunos de ellos, por la fundación de Doña Melba, Sí, en sí. honor a su hija. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, de inicio yo nunca he, al principio uno no confía mucho en ese tipo de cosas, pero eh, definitivamente que la fundación es una realidad. Como es una realidad, también supérate. Y quiero decirlo aquí públicamente. ¿Han recibido ustedes la ayuda de sus padres, el apoyo? Supérate, no, ¿cómo que se llama la otra institución? Yompéame, John Péame. Yompéame. O sea, esa fue la principal ayuda que nosotros recibimos. El accidente ocurrió y a la semana ya nosotros estábamos recibiendo un aporte de Yompéame. Vamos a aclarar, porque mencionamos en un principio Supérate, que es una institución del Sí, 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 Estado. sí, sí, sí. ¿Del Estado no han recibido Sí, ayuda? sí, sí, del Estado sí. Nosotros recibimos, en el caso de Jessica, Robinson recibió sus cuotas correspondientes. En el caso de mi mamá, le faltó una cuota. A través del mismo movimiento, Justicia YC, estamos canalizando que esa cuota pueda llegar. Esa cuota faltante pueda llegar a ellos. Pero sí, sí, de Supérate la recibimos. Pero la principal fue la de John Péame, que fue ya la tragedia ocurrió y a la semana ya de una vez nosotros teníamos esos recursos. En el caso de la fundación, ¿cómo inició todo? ¿Los contactaron? ¿Ustedes fueron que hicieron los primeros pasos? No, realmente nosotros nos contactaron. Mis sobrinos estudian en La Salle, eh, una comunidad hermosa, una comunidad solidaria, una comunidad empática que los ha acogido como sus hijos. Y hemos recibido un apoyo eh, inmenso, inmenso de esa comunidad. Ellos mismos fue a través del colegio que gestionaron esas becas, El mismo colegio el La mismo Salle. colegio, sí. Incluso ellos a través de Apasalle, que es una entidad del mismo colegio, también ellos lo que es la salud mental, psicológica también y, y dental de los niños está cubierta también hasta los 18 años bajo esa entidad que ellos tienen. También muy agradecidos de ellos y del amor, el seguimiento, el acompañamiento que nos han dado a nosotros como familia y a ellos como estudiantes de esa entidad. Es decir, a través de la fundación ya no hay miedo de que ellos terminen su colegiatura completa, Exacto, exacto, incluyendo hasta la universidad. correcto. Incluso si hay actividades culturales también son, en el caso de Montserrat, vamos a ver si podemos iniciar ese proceso porque ella
ella estudia ballet y también Ricardo estudia fútbol. El único que no está en ninguna actividad por ahora creo que es Rodrigo, pero le gustaría y a nosotros nos gustaría porque es una manera de ellos disipar un poco y no estar tanto en la casa pensando, tú ves. Pero yo también, académicamente y también culturalmente, ellos hacen su aporte. Vamos a ver si podemos canalizar esa ayuda. ¿Cómo ven ustedes este gesto de doña Melba, que también tuvo una pérdida terrible, pero decidió convertirla en memoria de su hija en sostén y ayuda para otros que le sobreviven? Bueno, ¿qué te puedo decir, Danilza? Es como yo le dije a ella públicamente, porque siempre le escribía por Instagram, dándole las gracias, pero yo sé que como es una mujer muy ocupada y a lo mejor no son cientos de miles de mensajes que ella maneja, a lo mejor nunca llegó, nunca tuve la suerte de que lo viera, pero en la misa que hicimos sí tuve el honor de agradecerle ese gesto hermoso. Y vuelvo y le digo ante cámara que Dios se los recompense, porque ha sido un gesto maravilloso que, que desde el dolor profundo ella ha tomado esa decisión de hacer esa ayuda que yo estoy segura que ahora a partir de esa misa que ella estuvo presente, su asistente también ha canalizado otros niños que están en el movimiento, que también van a estar felices sus tutores de que ellos también puedan tener acceso a la beca. Aparte de la fundación de doña Melba, también la fundación de el fenecido Dotel, entiendo que también ustedes han recibido. Sí, con Rodrigo ellos estábamos tramitando la beca de Rodrigo con ellos, tengo entendido, sí. Pero ya como la beca de la señora Melba, del programa de ella, ya le cubriría también hasta la parte universitaria, Universitaria. entonces preferimos que sea a través de ellos realmente, para ya garantizar eso, vamos a decir, hasta que ellos se hagan profesionales. Como la hermana del medio, Paola, te ha tocado asumir toda la responsabilidad de la familia. Tú estás casada, tienes tu familia, tienes 2 hijos, pero ahora se han convertido prácticamente en 5. Así es, Daniel. ¿Qué ha representado todo este cambio y tanta responsabilidad para ti? Son mis hijos. Y es como tú dices, yo tengo 2 pero Dios me regaló 3. Y fue como siempre uno lo conversa, como entre hermanas, que si una faltaba, una necesitaba a la otra, íbamos a estar. Y yo estoy segura que yo les prometí a ella ese día que las enterré, que yo iba a ser la madre de esos niños y que a esos niños no les va a faltar nunca nada, nunca, mientras yo viva. Es un compromiso hasta que yo esté en esta tierra. Hay momentos que algunos de ellos ha manifestado la falta de su madre. Claro, claro. Principalmente Ricardo, que es el mayor, eh, me manda muchos reels por Instagram y, y definitivamente que ellos perdieron el ser más importante en la vida de un ser humano, su madre. Pero Dios al sol de hoy me está dando la fuerza para yo poder encaminar a esos niños, llevarlos y hacerlos hombres de bien y que mañana, el día que yo parta de esta tierra, yo llegue allá y confiada en ese reencuentro que yo sé que vamos a tener, ellas me digan, gracias mi hermana, lo hiciste bien. Es lo único que yo concentro mis fuerzas, porque yo creo en Dios y yo sé que ese reencuentro se va a dar. Hay personas que todavía o familias que
han iniciado proceso judicial. De hecho, la pasada audiencia se reenvió porque llegaron 3 eh, nuevas denuncias, nuevos sometimientos. Todavía faltan. ¿Qué le dirías a eso que aún no han decidido iniciar el proceso judicial en el caso Yetset? Que inicie, que juntos la unión hace la fuerza y que sí podemos lograr tener un país diferente y una justicia diferente si todos nos unimos. Eso es lo único que puedo decirles. Si tuvieras enfrente a la persona que todos conocemos que estaba al frente de esos negocios, el señor Antonio Espaillat, ¿qué le dirías? Que me quitó lo más valioso que yo tenía en la vida, mi familia, y que el dinero nunca puede estar por encima de los seres humanos, nunca. De hecho, hoy esa tragedia no puede resolverla con dinero, porque hoy está en un proceso legal y que aprendan a no priorizar la vida de un ser humano por encima del dinero, como ocurrió el día de la tragedia, que esa señora, que yo me voy a reservar el nombre, montada en la ambulancia, dijo que le llevaran la caja del dinero, con una tragedia como esa. Pensar en dinero, eso dice mucho de ella, como persona, como individuo. Tú eres arquitecta. Yo sé que has tenido acceso, eh, aparte de la revisión que se hizo. ¿Cómo tú describes realmente qué pasó ahí? Porque hay cosas que todavía uno no le encuentra la explicación. Bueno, eso hay yo que me dedico a la arquitectura y a la construcción, te puedo decir que realmente en este país no hay cultura de procedimientos, tanto en el sector construcción como en muchísimos sectores más, pero en el construcción al que nos dedicamos, aquí todo el mundo quiere hacer algo y lo hace, quiere remodelar y lo hace. Quiero tirar un fino, busco un albañil, le pongo a tirar un fino. O sea, no hay una supervisión, no hay un seguimiento. Y eso pasó por eso, porque ¿cómo va a ser que una estructura que hacía algunos años había sido incendiada completamente, se incendió? ¿Cómo es que el protocolo manda a que sea cuando se incendia algo hay que hacer una demolición total? ¿Cómo es que esa estructura no se demolió? ¿Cómo es que una estructura, aparte de que se había incendiado, tenía un pilar, una columna y que fue eliminada? ¿Cómo es eso? Sin ningún permiso, sin ninguna autorización. ¿Bajo qué criterios hicieron eso? ¿Entiendes? Entonces, eh, y una estructura no colapsa de la noche a la mañana. Eso tiene años así, años. Eso avisa. Eh, y déjame decirte que las estructuras en hormigón son bien nobles. O sea, para que una estructura en hormigón colapse completamente, eh, no es tan fácil. Pero eso tenía años y ya tenía una historia de que había sido un edificio que se había incendiado, tú ves. Pero eso fue negligencia por todos los lados. Negligencia, porque es que eso avisa. De hecho, nosotros conocemos la persona que le daba mantenimiento a las alfombras del Jet Set, que es quien daba mantenimiento en mi casa a los muebles y demás, y alfombras. Y esa persona murió en ese accidente. Murió ahí también. Y las informaciones que nosotros tenemos es que eso ahí vivía lleno de agua, esas alfombras había que limpiarlas cada rato y lleno de polvo. O sea que los avisos fueron constantes. Claro, claro que sí. Por eso es que yo insisto en que eso no fue algo eh, involuntario, como quieren decir.
Eso no fue involuntario, eso fue voluntario. Porque si tú sabes que algo te está avisando de que no está bien, que tú sabes toda la historia que tiene esa estructura y tú te haces de la vista gorda. Entonces, ¿qué estamos esperando que suceda? Lo que sucedió. Y eso es negligencia, total negligencia. El Estado también ha sido responsable en todo esto. Claro que sí, claro que sí. Y siento mucho dolor de ver que el presidente ni siquiera ha dicho un pronunciamiento a favor de todos los afectados. Estamos pidiendo que el día 8 sí, sea declarado día de luto nacional. La carta que le llevamos en la marcha tampoco la respondió. Estamos esperando la respuesta. Eh, y es muy triste ver que la persona que nos dirige, para él esto no significa nada. Muy triste. ¿Ustedes han sentido que la sociedad dominicana realmente ha estado consciente de todo lo que sucedió ese día? Que eso sienta un precedente funesto en nuestro país. Claro que sí, claro que sí. El apoyo que yo he recibido también a través de las redes. Pero a veces, Danilza, no es solamente el tú sentir el dolor y el sentir y ser empático con lo que sucedió. A veces hay que dar algo más, que es lo que necesitamos, que es lo que nosotros andamos buscando, que se dé algo más, que así mismo como fue el caso Senasa, se llenó de gente, eso tuvo sus, tuvo sus frutos, ¿entiendes? Entonces, eso solamente se hace aquí cuando Una hay población que se une. exactamente, cuando se une la población, hay hay resultados, ¿entiendes? Pero vemos, o por lo menos yo veo, que solamente pasa eso cuando hay intereses económicos, porque en el YEXE se perdió más que en Senasa, ¿entiendes? Y no es porque mis hermanas estaban ahí, es que se perdió más, son vidas humanas. Eso no hay dinero que lo compre. Y fueron 236 personas, pero ¿y las personas que arrastran esas 236 personas? Y los que sobrevivieron en lesiones permanentes también. Personas que han sido sometidos a operaciones, donde el gobierno, ahí mismo, en el mismo grupo, tenemos personas que son sobrevivientes, que han gastado un dineral de su bolsillo, que nadie le ha dado un peso, y que aparte de haber gastado un dineral, tampoco van a estar bien ya como antes, ¿entiendes? Que es una lesión de por vida. ¿Ustedes entienden que ahí hubo más muertes que Claro que sí, 236? claro que sí, claro que sí. De hecho, nosotros, eh, a Patty las encontramos ya el jueves en la noche, a las De los 10 de la noche. últimos cuerpos que Sí, sacaron Patricia del debió haber lugar. sido dentro de los últimos 4 cuerpos, ella debió haber estado ahí. Y nosotros tuvimos que, en un furgón de cadáveres, lleno de cadáveres, tuvimos que buscar un médico residente, pagarle para que se entrara ahí a buscar el cadáver de mi hermana. Entonces, no son 236 personas. Y yo justamente también pienso lo mismo cuando vi la entrevista que le hicieron a la hermana de Ruby Pérez, que decía que su hermano tenía un ticket, decía, creo que era 411. Entonces, el que ha ido a Yexet, yo que llegué a ir como en 2 ocasiones con mis hermanas, en mi vida completa, sabe que ahí no había esa cantidad de personas que ellos dicen. Ahí no había esa cantidad de personas. Eso estaba abarrotado completamente. Tú dices que tuvieron que pagar un médico residente para buscar el cuerpo de Patricia, que fue de las últimas que apareció. Sacarlo, no, Sacarlo sacarlo dentro de de un furgón donde habían decenas de cadáveres más. correcto, sí, Entonces, en ese procedimiento no es verdad que a ninguno de esos cuerpos se le realizó autopsia. Lo que se hizo fue un llenado de un formulario como acta de defunción. exacto. ¿Es correcto?
Bueno, esa información ya así tan técnica no te sé decir. En el caso de Patty, nosotros sí pagamos ese médico y sí tenemos el acta de defunción de ella. Con los cadáveres que estaban dentro, no sé qué sucedió. Porque de hecho conozco una historia de alguien que tenía síndrome de Down, que estaba ahí y que los familiares no sabían que él estaba en el jet set. Y después, al tiempo, fue que se dieron cuenta que él estaba ahí. ¿Entiendes? Porque no sabían que él estaba ahí. Entonces, me imagino que como ese deben haber varios casos. Familias que no reclamaron a sus muertos, o se dio de todo, se dieron cadáveres extraviados también. O sea, eso fue una locura. Free audio post production by alphonic.com. Pudo haber pasado eso. ¿Ustedes enfrentaron en el proceso judicial ahora del sometimiento, con el tema de las actas de defunción? ¿Enfrentaron algún No, pero nosotros hicimos los cambios de del lugar, de lugar, sí. las Sí, rectificaciones? claro que sí. Nosotros hicimos eso de inmediato. Y ya después lo único que no conseguimos nunca fue las pertenencias de mi hermana, de una de mis hermanas. No apareció la cartera de ella. Fue bastante extraño porque en la foto que le tiraron la foto que le tiraban cuando la sacaban de Jexe, ella tenía su cartera puesta, más no apareció su cartera. El celular, fuimos a la oficialía y nos entregaron todas las pertenencias. Su celular sí apareció, pero la cartera no. ¿Van a seguir con este proceso hasta Hasta el final, hasta el final. con qué te quedas de Patricia, de Jessica? Cuando piensas en eso, ¿qué ves? Me quedo con el regalo más hermoso que ya pudieron verme dejado, que son sus hijos. Y porque nosotros somos una familia hermosa, una familia de valores, que a veces uno medio cuestiona a Dios con este tipo de cosas que le suceden, pero Dios nos ha sostenido a pesar del dolor. Y yo me quedo con su sonrisa, con sus porras, diciéndome que yo era la mejor y que se vayan tranquilas, que ellos tienen aquí quien los respalde. Así las recuerdo, con alegría. Por eso yo no tengo luto, yo no creo en eso. Yo lloro todos los días, mis hermanos, pero ellas eran esto, ellas eran felicidad, ellas eran una copa de vino, una buena plática, un baile. Con eso me quedo. ¿Se puede encontrar consuelo en medio de este dolor que cada mes tras mes lo reviven? Sí, Dios nos ha soltado. Yo a veces miro atrás y digo: "Oh, pasó un año ya, ¿cómo es que estamos de pie?". Pero él nos sostiene como familia. No hay duda de que en la sonrisa de mi sobrino, a pesar de que pasamos la Navidad más cruel que pudimos haber pasado, en su sonrisa, en verlos disfrutar, verlos correr aquí en Jarabacoa conmigo, en hacer TikTok con ellos, aunque no tenga el deseo, aunque no tenga las ganas, en prepararle su cena de Navidad aquí conmigo, salir con ellos a una pizzería, en verlos sonreír, verlos disfrutar. Ahí yo veo las manos de Dios. Yo veo que dentro de él
todo este dolor y este caos que estamos viviendo, también tenemos su gracia. Gracias, Paola, por conversar con el ente, enseñarnos un poco, compartir con todo el que nos está viendo eh, la historia de Jessica, de Patricia, y cómo han logrado sobrevivir en este año justo el dolor de haberlas perdido. Gracias, Danilza. Gracias, tú eres como una hermana de Pati. Y ella estaba muy orgullosa de ti. Me lo di. Me lo desea, me lo escribía a cada rato. Sí, gracias por tu apoyo en todo este Vía Crucis, porque esto es un Vía Crucis. Hasta aquí el lente, bueno, esperamos que haya servido para conocer un poquito más de todo esto que envuelve el dolor causado a nuestro país por la tragedia Jet Set.